Los ataques mutuos entre Israel y los milicianos de Hamás continúan este miércoles con bombardeos y lanzamientos de cohetes de un lado y otro de la frontera de Gaza. La ofensiva ha provocado más de 1.200 muertos en Israel, mientras que en los territorios palestinos los fallecidos ascienden alrededor de 950, según las más recientes cifras oficiales de ambos bandos. En las últimas horas, Israel también ha sido atacado con cohetes desde Siria. Conectamos inmediatamente con nuestro corresponsal en Jerusalén, José Levi, para conocer lo más reciente del curso de esta guerra y sus posibles implicaciones regionales. Y me toca preguntarte, como lo hice ayer, José, ¿cómo se encuentra la situación en Jerusalén? ¿Cómo están ustedes? ¿Están a salvo? Espero que así sea. Sí, por ahora sí, Alejandra, gracias. Siempre alertas que puede ocurrir en cualquier momento un nuevo bombardeo, volver las sirenas a sonar en esta ciudad. Y en cualquier caso, ahora lo que escuchamos del gobierno de Israel, del ministro de Defensa, es que el objetivo de esta operación militar, de esta guerra ahora, es terminar con la capacidad operativa de las milicias en Gaza, muy particularmente del movimiento Hamás. O sea, poder asegurarse que no pueda ocurrir algo como el sábado pasado, con masacres en las que al menos se habla de 1.200 muertes, donde se tiene conocimiento cada vez más de las atrocidades cometidas ahí por el movimiento más, de cuerpos decapitados, también de casas que cuando no podían entrar las milicias simplemente les prendieron fuego quemando a las personas que se encontraban en el interior. Dicen en el ejército, dicen en Israel que ahora tienen que crear una nueva realidad que permita que los que viven en las zonas contiguas a Gaza, los que vivían en zonas contiguas a Gaza, puedan regresar a sus hogares. Si no, afirman, sería un golpe enorme al poder disuasivo de Israel. Sería peligroso para la existencia misma de Israel. Entonces vemos que el gran problema del ejército israelí, como ya fue en el pasado, es que el movimiento Hamás se encuentra dentro de esta franja de tierra de 400 kilómetros cuadrados y donde viven más de 2 millones de personas. Entonces están esparcidos por todo el territorio de Gaza, no tienen lugares especiales donde se encuentran, sino que están mezclados con toda la población. Entonces Israel asegura que donde hay indicios de que puede haber una presencia de Hamás es que efectúa bombardeos masivos que de hecho están destruyendo a veces zonas enteras, muy especialmente en el norte y en el sur de Gaza. Se trata a veces de 60 aviones que de forma simultánea atacan una zona determinada para llevar a la demolición prácticamente completa de esas zonas. Dicen que estas áreas están relacionadas con Hamás, ya sea con lo que son las comandancias de esta organización, los lugares desde los cuales se realizan los ataques con proyectiles contra el interior de Israel, las instituciones financieras de gobierno de Hamás. Todo esto son objetivo del ejército israelí. Pero ¿qué vemos? Que esto va llevando a que aumente el número de muertes. Ya se habla por el Ministerio de Sanidad palestino de 950 personas que han perdido la vida. Entre ellas se afirma más de 200 niños, más de 200 mujeres. También existe un bloqueo israelí a Gaza que ha llevado a que falte electricidad, falten suministros, al menos de alimentos. Todo esto hace pensar que quizás estas personas lo que al final puedan decidir, si existiera permiso por el otro lado, es salir por la otra frontera que tiene Gaza, ya que Gaza está limitada, por un lado, la mayoría con Israel, pero también en la zona sur tiene la posibilidad de
tener contactos con Egipto, de recibir ayuda de Egipto, de que la población pueda salir a Egipto y refugiarse aquí mientras termina esta guerra. Esto es algo a los que los egipcios se oponen totalmente, pero en cualquier caso quizás a largo plazo, conforme siga esta guerra y aumente la desesperación de la población, quizás es algo que pasa a ser real. Alejandra. José, quería hablar sobre un tema que se mencionó mucho ayer en las redes sociales y que las imágenes circularon, le dieron la vuelta al mundo después de este terrible ataque el sábado pasado, y es la imagen de una joven alemana de nombre Shani Louk, que lamentablemente se convirtió como de alguna manera en la cara de esta dantesca idea del trofeo de los rehenes por parte de Hamás. Vimos su cuerpo en la parte trasera de un camión donde decían que había sido que había sido expuesto por parte de los milicianos de Hamás. Pero ahora su madre ha hablado al respecto y asegura que ella estaría viva. ¿Qué se sabe sobre esta joven? Bueno, ayer lo que dijo la madre de Shani Louk a Anderson Cooper de CNN es que ha recibido informaciones según las cuales su hija se encontraría en un hospital de Gaza con traumas, con daños considerables en la cabeza, en el cráneo, pero viva. Y esto de alguna manera despierta esperanzas. Ella no puede decir de dónde ha recibido esa información, pero junto a esto da un rayo de cierta luz a esta familia de que Shani Louk pueda estar con vida. Esto después de que se la viera totalmente inconsciente, tirada, ahí en fin, en una situación extrema, terrible, en ese desfile patético que realizó el movimiento Hamás por las calles de Gaza, presentando a estos rehenes, a veces a niños, a veces bebés, a veces ancianos, como trofeos de lo que habían conseguido durante esta operación que realizaron el sábado pasado. Y entonces todo esto de alguna forma despierta esperanzas, pero hay que tener en cuenta que existe un temor considerable a qué puede pasarle en total. Se calcula entre 100 y 200 las personas, también muchas de distintas nacionalidades. Por ejemplo, Shani Louk tiene doble nacionalidad alemana, israelí, que se piensa se encuentran en el interior de Gaza, como digo, de todas las edades, un verdadero horror. Y todo esto en medio de una operación militar israelí que continúa contra Hamás en el interior de Gaza. Alejandra. Qué terrible, la verdad, José. Hablando de este tema, en información de apoyo internacional, el presidente de Estados Unidos fue contundente sobre su apoyo total de Estados Unidos a Israel y también subrayó que sospechan el involucramiento de Irán. No son los únicos que han dicho esto, pero ¿podríamos ver estas dos naciones involucradas en este conflicto ahora? Estamos hablando de Irán y Estados Unidos. Bueno, el gran temor que tiene aquí Estados Unidos, que existe en general, es que esta guerra se pueda transformar en un conflicto regional. Entonces, ayer lo que dijo Joe Biden es que ni Hezbollah en el Líbano ni Irán se atrevan a intentar aprovechar la situación de guerra actual para ampliar el conflicto a otros frentes, ahora que Israel tiene concentrado a su ejército, a 300.000 soldados en la frontera con Gaza. Entonces, lo que dice Joe Biden es que está también profundamente impresionado por los horrores que se vieron el sábado pasado en los videos a los que él tuvo acceso, inclusive más. Él también, como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, asegura que Hamás está utilizando métodos que en el pasado fueron utilizados por el movimiento terrorista ISIS. Escuchemos a Biden.
The brutality of Hamas, these bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. Y también Joe Biden anunció que decidió enviar, y ya se encuentra en la zona, de hecho, ya cerca de las costas de Israel y el Líbano, el grupo de ataque naval encabezado por el portaaviones Gerald Ford, el más sofisticado quizás del ejército estadounidense, y entonces todo esto en medio de una gran demostración de fuerza militar. También en días pasados se informó del incremento del número de aviones F-15, F-16, F-35 de Estados Unidos en el Medio Oriente. Es una manera de advertir a Hezbollah y a Irán de no intentar ampliar esta guerra en otros frentes. Josep Borrell dijo que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamás, pero tiene que hacerlo de acuerdo con el derecho internacional. Borrell afirmó que, y lo cito, un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto e improductivo. Tomamos contacto con Claudia Rebasa desde Londres, quien nos tiene más detalles. Adelante, Claudia. Buenos días, Alejandra. Josep Borrell, en una conferencia de prensa este martes por la noche, subrayó que la necesidad que ambas partes en este conflicto estén referidas al derecho internacional y también al derecho internacional humanitario, un punto básico para tratar de proteger a los civiles. Escuchemos primero lo que dijo. Tiene derecho a defenderse, pero hay que hacerlo de acuerdo con el derecho internacional. El derecho humanitario y algunas decisiones van en contra de este derecho internacional. Y no todo el pueblo palestino es terrorista. Por lo tanto, un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto e improductivo. Irá en contra de nuestros intereses y del interés de la paz. Borrell fue muy claro, y es que la población civil palestina no puede pagar por las acciones de Hamás. Y este es un punto que también está siendo subrayado por otras organizaciones. Déjame leerte el comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde dice: las autoridades israelíes ordenaron un bloqueo total de Gaza, cortando suministros de electricidad, agua, alimentos y combustible. Estos riesgos están agravando gravemente la situación humanitaria en Gaza. Aquí se refiere a los civiles atrapados en Gaza en este conflicto, quienes ya han estado bloqueados por Israel desde hace muchos años. Alejandra, también el Papa Francisco esta mañana se ha referido a este tema, pidió moderación a ambos lados y también expresó su preocupación por la población civil en Gaza. Dijo: es derecho de quienes son atacados de defenderse, refiriendo a Israel, pero también expresó su preocupación por el asedio total que enfrentan los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. Dijo el Papa: el terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Y cómo avanza esta campaña, esta operación por parte de Israel contra Gaza, vamos viendo que esta población civil, como ya lo han dicho las autoridades del Ministerio de Salud en Gaza, está ahí, también Médicos Sin Fronteras, tienen poca electricidad, tienen poca agua, combustible para poder, por ejemplo, administrar y tener servicios básicos y tener, por ejemplo, a los hospitales funcionando, que ya están totalmente saturados con todos los heridos. Alejandra.
Claudia, y otros países ya comenzaron a repatriar a los ciudadanos desde Israel, lo hablábamos ayer, ¿qué información hay al respecto? Sí, Alejandro, estos días hemos venido reportando sobre los latinoamericanos que han estado envueltos en este conflicto, puesto que han estado en Israel el pasado sábado. Tenemos entendido que por lo menos 11 latinoamericanos han muerto desde los ataques del sábado, por lo menos 25 están desaparecidos, mientras que diversos gobiernos de la región están tratando de evacuar a sus ciudadanos. México, por ejemplo, la Cancillería anunció que 135 mexicanos ya han sido evacuados. Un avión llegó a Tel Aviv y se espera que haya un segundo vuelo en camino para poder evacuar al resto. También hemos escuchado de Brasil, por ejemplo, que también anunció el día lunes que enviaba un avión para evacuar aproximadamente 1.700 brasileños siendo turistas, estaban en Israel, como también otros países de la región quienes han anunciado esos vuelos para repatriación, Colombia y Argentina, entre otros. Una propaganda impecable, una amenaza descarada publicada el año pasado, personas armadas de Hamás entrenándose en parapentes motorizados. También mostraron un planeamiento meticuloso por combatir en zonas construidas. Todo es una falla histórica de inteligencia israelí. El video de Hamás del comienzo de los ataques desde Gaza fueron publicados a las pocas horas de su inicio. Ejecutado de manera malévola, los militantes de Hamás se enfocaron en puestos israelíes de ametralladoras y puestos de comando. Derribaron las comunicaciones militares israelíes e incapacitaron el comando y control. Ingresaron al territorio israelí y lanzaron una ola de atrocidades, matando al menos a 900 personas en el peor contratiempo israelí en 50 años. Anteriormente, una rama de la hermandad musulmana, Hamás, un movimiento suní, ganó las elecciones palestinas en 2006 bajo una plataforma de reforma social y resistencia a Israel. Desgarrada por corrupción e incompetencia, los rivales Fatah lanzaron ataques contra el movimiento, el cual niega el derecho a Israel de existir. Al final, Hamás ganó el control de Gaza. Y su control sobre el enclave de unos 2 millones de personas se intensificó a medida que Egipto e Israel la acordonaron, causando intensos problemas humanitarios. Hamás respondió con olas de ataques de cohetes contra Israel que empeoraron a medida que pasaron los años. Israel contraatacó desde el aire. Y los ataques terrestres dejaron a miles muertos y a Hamás aún a cargo. Pero la influencia de Irán ha sido clave en el poderío militar de Hamás. Los iraníes han entrenado ingenieros palestinos y establecido la manufactura de cohetes en Gaza. Sabemos que los iraníes han provisto producción, así que el equipamiento de producción necesario para la producción de propulsores sólidos de cohetes a Gaza y a otros lugares también. En el pasado, las infiltraciones se limitaron a ataques desde túneles. Hamás escondió con éxito sus planes más grandes por meses. El gobierno de derecha de Israel enfocó sus esfuerzos en la creciente violencia palestina en la ribera occidental. Hay reuniones extensas en las fracciones de la resistencia en Gaza y en la ribera occidental, y con nuestros hermanos en el exterior respecto de comenzar esa lucha. Este vocero también dijo que había estado entrenando fuerzas recientemente en el Líbano, probablemente junto a Hezbollah, que es respaldado por Irán. La próxima fase que Hamás y sus aliados habrán planeado para la casi inevitable invasión terrestre de Israel. El último en 2014 fue caótico. Hamás ha tenido mucho tiempo para prepararse para este tipo de escenario. Hay una posibilidad de que la Yihad Islámica Palestina podría revelar una nueva capacidad que podría tener un impacto tremendo en el equilibrio estratégico también. Israel sabe que debe combatir a Hamás en su propia zona, en áreas urbanas repletas de trampas explosivas y túneles secretos. Y Hamás aprovechará la experiencia de Hezbollah, respaldada por Irán, que arrasó con el blindaje de Israel en 2006. Todo a la vez que protege las vidas de casi 130 rehenes que Hamás dice que matará si Israel continúa con los ataques. Lidiando con grupos violentos, apoyados por Irán, un país que está decidido en destruir a Israel y en construir un arma nuclear que pueda justamente hacer eso. Sam Kiley, CNN. El llanto que escuchen es de Mihala Ohana,
al huir del ataque de militantes de Hamás el sábado. El sonido de los disparos resalta la urgencia de sus acciones. La joven era una de las asistentes al Festival Supernova, uno de los primeros blancos de la infiltración. Es un milagro porque personas que estaban a mi lado no sobrevivieron. Ella recibió un disparo en la pierna y fragmentos de bala en el estómago. Escapar del área del festival, dice, no fue fácil. La mujer policía que estaba ahí solo gritó: quienes quieran permanecer vivos tienen que salirse ahora. Luego encontraron protección debajo de un tanque de guerra israelí, hasta que horas después llegaron las Fuerzas Armadas que asistieron con la evacuación. En el sorpresivo ataque, los militares también utilizaron parapentes para infiltrarse en territorio israelí, como se ve en este video publicado por Hamás. En el kibutz de Be'eri, una comunidad agrícola, los atacantes llegaron en motocicletas y sin perder tiempo agredieron a los residentes, como se ve en este video donde los militantes asesinan a los ocupantes de un vehículo que utilizan para continuar su avanzada. En Be'eri se han recuperado los cuerpos sin vida de unas 100 víctimas. Además, se reportan varios secuestros. Nuestra esperanza, y a este punto es un poco ridículo decir eso, el escenario optimista es que ella sea rehén en Gaza y no muerta en las calles de la comunidad donde crecimos. Nahar Neta es padre de una de las jóvenes desaparecidas, quien hizo un llamado para que se tomen las medidas necesarias para encontrar a su hija. El embajador de Israel ante la ONU indica que unas 150 personas fueron secuestradas. Un vocero de las Fuerzas Armadas de Hamás dijo el lunes que comenzarán a ejecutarlos si Israel conduce ataques en Gaza sin dar aviso previo. Así que, por favor, no nos vean solo como encabezados. Somos personas con familias y queremos ser familias de nuevo. Petición de los familiares que por ahora solo pueden esperar en angustia. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Correcto. Mira, en ese momento muchos los agarra el domo de hierro, pero no siempre, porque tiraron tantos, un solo, con el propósito de abrumar el sistema. En ese momento solo estás pensando dónde esconderte, dónde estar a salvo. Estás pensando dónde están tus amigos, qué está pasando con tus amigos. Estás toda la noche, esa noche no podía dormir, estaba acostado, tenía los zapatos listos, una mochila porque no sé si salgo y voy a poder regresar a la casa. Entonces, eso también es una parte grande de esto, que nos están tratando de dañar psicológicamente, afectan a muchas personas. Imagínate los niños y todas las personas que viven así cada año, ¿no? Entonces es muy duro en esos momentos. Para tratar de entender lo que está ocurriendo, hay que tratar de entender de dónde venimos, los orígenes de toda esta circunstancia, los orígenes de este conflicto, la contextualización de lo que está ocurriendo es muy importante. ¿Cómo explicar las cosas, Marta? Desde luego, hay que empezar por hablar de Gaza, que es ahora el teatro principal, el escenario de esta última guerra. Este es un enclave de 360 kilómetros cuadrados, encajado entre Egipto, Israel, el mar Mediterráneo, donde habitan aproximadamente 2,5 millones de personas, ¿no? Y después de la guerra de 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel, Gaza, esta franja, quedó bajo administración egipcia, pero nunca fue anexada por Cairo, y luego fue ocupada por Israel en la guerra de 1967. Es aquí en Gaza, donde se formó la mayoría de los líderes del movimiento palestino de liberación, donde renació el nacionalismo palestino. En 2005, Israel decidió retirar a los colonos que se habían asentado ahí legalmente, y también a su ejército, aunque preservó el control sobre su espacio aéreo y sobre sus fronteras terrestres y marítimas. O sea, básicamente la ocupación continuó por otras vías, ¿no?, de Gaza, y ha sido socavada Gaza desde entonces por una sucesión de guerras y del bloqueo por parte de Israel, pero también de Egipto, especialmente desde que tomó el poder por la vía democrática, ¿sí?, por vía de las urnas, el movimiento islamista Hamás,
en 2007, ¿no? Y bueno, hay que decir que esta franja es una región sumamente miserable, es más pobre que Cisjordania, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el año pasado la tasa de desempleo en la franja es del 45%, e incluso se dice que alcanzó un máximo de 73% de educación superior de menores de 29 años, ¿no? Entonces, las oportunidades laborales son escasas, no hay facilidad de movimiento para desplazarse a otros lugares, a Egipto mismo, que está ahí al lado, a ningún otro lugar. Y hay un problema siempre de suministro de recursos básicos, agua, electricidad, alimentación, que siempre parecen estar sujetos a negociaciones con Israel y con Egipto. Entonces, este territorio, ¿no? que durante, y hay que recordarlo también, fue encrucijada de imperios, fue zona de intercambio, de contacto entre Levante y Egipto, se ha vuelto esta prisión al aire libre desde 2007 claramente. Y la guerra lo ha asolado, para no ir ya muy lejos, en este siglo, y me parece que esto claramente demuestra que sin una solución a la cuestión de Gaza no hay futuro para Palestina y tampoco para la seguridad de Israel. As we learn more about the bloodshed and see with our own eyes the carnage that continues to unfold in Gaza and Israel, we are also learning about the barbarism, the terrorism committed by Hamas on Saturday that led to this current war. Joining us now is Yoav Shimoni, whose grandmother was viciously killed by Hamas, which, as if that weren't enough, recorded video of her dying and uploaded it to her Facebook account and then set her house on fire. Yoav, I am at a loss. I cannot fathom any of what I just said, especially the idea of your family going to Facebook and having to see that video of your grandmother. How are you and your family coping? Well, we're all just trying to do the best we can. The situation, doing what my grandma would have wanted us to do. You know, first of all, that's why partly I'm conducting this interview, because she was a great lover of the news. It was a passion of hers. She would spend like 4 hours a day at least watching the news. And I think she would want her story shared. My mother and my parents are currently in Israel, going to Eilat and all of the rescue centers to help out all of the victims and all of the survivors from the attacks. But I can't lie, it's very difficult. The images of the video flash in my head. It's hard to sleep. It's hard to really do anything. I think I first heard about this story, that there was a young woman who told the story. Is that a relative of yours, a sister of yours? That is my cousin. Your cousin told the story. It's just, I mean, I guess we know that the terrorists who did the attacks on Saturday, I mean, there's just a level of just a lack of humanity there, but then just I'm just such at a loss that anybody would not only do that, but then like want to inflict that upon her friends and family to make them watch. Yeah. What did you guys call her? And I call her Savta, which is Hebrew for grandma. Yeah. But her name was Baracha Levinson. And just, I know her story and our story is horrid, but hearing all of the other stories, for example, so my mom is now helping all of the victims, and she is all that hearing the most horrendous things of babies having their head chopped off in their beds, families being slaughtered at point blank range, 80-year-old women being kidnapped and taken into Gaza, and also being filmed while they're being tortured on their way for their families to see. It's just all of the images and all of the victims of the last few days are going through inhumane, unimaginable things that I wouldn't wish upon anyone. Yoav, tell me about your Savta. What, in addition to being a fan of the news, what do you want the world to know about her?
how strong and how brave and how amazing she was. She raised my mom and my aunt as a single mom. She loved the kibbutz she lived in. She lived there for 7 years. And even when tensions were rising, every time she always was so optimistic. I would call her every time and she would say, "Don't worry, I'm safe." And if I were in Israel, she would be more concerned to my safety, which also echoed to the way she was up until her death. Like 10 minutes before her death, I have the conversation with my mom and my aunt where they were all asking about each other's safety during the missiles. And my grandma was more concerned about my mom and my aunt's safety than her own. She was in the shelter, but she was just making sure that we're all safe, that we're good. And then within 10 minutes of those messages, we saw the video. I'm so sorry, Yoav. Thank you. I'll be thinking about you and your family, and may your softest memory be a blessing. Thank you so much. Thank you for joining us.